Hola a todos, bienvenidos a la Comisión de Comunicar el Arte, Identidad y Creatividad de nuestro 19º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Les voy a nombrar a los expositores que van a estar dando su charla el día de hoy en el orden en el que van a ir exponiendo. Y les recuerdo que cada uno va a contar con un total de 30 minutos para poder dar su exposición. Es importante que puedan respetar esta duración para que todos tengan la misma posibilidad de exponer, y en el caso de que les quede algo por concluir o algún tema por profundizar, igualmente en la última media hora vamos a estar haciendo una tanda de preguntas y respuestas, así que si hay alguna cosita que les quedó pendiente, lo pueden comentar también en ese espacio. Así que bueno, les voy a ir diciendo el orden de cada uno de los expositores. En primer lugar, va a estar dando su exposición Alejandro Gil, de Colombia, con su charla Artesanía, Moda y Paz en Urabá, Colombia. En segundo lugar, va a estar hablando Francisco Fernando Gallego Escobar, de Colombia también, con su charla Cartilla y Macé desde la exploración, reconocimiento y registro de referentes artísticos. Y por último va a hablar Paola Irazábal, de Chile, con su charla Diseño y construcción, de un catálogo de arte. ¿Sí? Van a poder ir dejando sus preguntas en el chat en el caso de que alguno que esté escuchando tenga alguna duda, así al final hacemos esta tanda de respuestas. Y les recuerdo que la grabación de todas las comisiones está siendo grabada y va a estar disponible a partir del 2 de septiembre en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC. Seguramente para darles una especie de aviso, un minutito antes de que esté por finalizar el tiempo, me voy a conectar en cámara, como para que más o menos se puedan dar una idea que ya está por finalizar el tiempo. Y bueno, si ya están todos listos, podemos comenzar con el primer expositor, que es Alejandro. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me estén oyendo bien. Ya voy a proceder a compartir pantalla eh, para mostrarles mi presentación. Bueno, yo soy docente de diseño de moda, soy diseñador industrial, magíster en comportamiento del consumidor especializado en ciencia de marca. Actualmente trabajo con instituciones universitarias para Salazar y Herrera. También tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Enseñanza de Palermo de manera presencial y pues también estoy acá en este momento pues como con ustedes. En ese orden de ideas, la presentación que tengo para hacer es Artesanía Moda y Paz en Urabá, Colombia. Es un ejercicio que he venido haciendo un par de años atrás y pues eh, querido como compartirlo y empezar a revisar esas miradas que se pueden abordar desde los estudios de moda, que sirvan inclusive más como un elemento funcional que un elemento, digamos, técnico, ¿sí? Y empezar a entender las capacidades funcionales que tiene la moda en un contexto. En este caso, yo tomé Urabá, Colombia, pues, es una región eh, una parte del departamento de Antioquia y otra parte del departamento de Chocó, que pues, es el departamento donde yo vivo. Yo soy de Medellín, y empezaba a entender o empezaba a inquietarme un poco por las diferentes situaciones que pasaban allá, y me preguntaba, aliviando un poco a lo que decía antes, cómo la moda podía tener funciones, inclusive de orden comportamental, de orden cultural. Yo sé que las tiene, pero estoy hablando de problemáticas eh,
para llegar a que sea una especie de mediadora de paz. Aquí inevitablemente estoy tratando de hablar de conflictos armados que ha tenido Colombia y esta región del Urabá, que es muy bella y es muy apetecida por diferentes grupos armados. Convergen muchas personas, ya les voy a ir explicando en esta región que es tan particular. Entonces, lo que quiero tratar de hacer es poner en evidencia pues, los procesos de diseño que abordan una problemática social, ¿sí? Eh, y mirar cómo ese estudio de la moda puede empezar a modificar, digamos, esas problemáticas sociales en pro de la paz cuando estamos haciendo trabajos con comunidad, ¿sí? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es mirar mi caso de estudio y mi lugar de trabajo. Estoy en un centro comercial que se llama Plaza del Río, en Apartado, Antioquia, que es un pequeño municipio, una pequeña ciudad de Urabá, y empezar a mirar cómo la feria artesanal que hacen allá sirve como esa construcción de lazo social que se ha perdido por muchos años en la región, ¿sí? Entonces, es un ejercicio de visita al espacio, al lugar, ¿cierto? Eh, revisar quiénes son los que eh, hacen eh, la feria artesanal, los participantes de la feria artesanal, y ahí me encuentro con diferentes actores bien interesantes. Entonces aparecen eh, indígenas de la comunidad Embera, indígenas de la comunidad Tuna, que comparten pues, sus tradiciones con Panamá, porque el Urabá, pues, para los que no se ubican, están, digamos, en los límites con Panamá o muy cerca. Aparecen venezolanos también desplazados por su conflicto, aparecen campesinos colombianos, aparecen costeños, que los llamamos a los de la costa atlántica de Colombia, aparecen también tocuanos, que son desde la costa pacífica de Colombia, aparecen paisas, que son, digamos, los del interior del departamento de Antioquia, digamos, desde Medellín y los pueblos cercanos. Convergen muchas personas eh, tratando de vender cosas en pro de encontrar comercio justo, encontrar consumo, relaciones de paz, como les digo, en esa región que ha tenido eh, golpes de violencia fuertes, ¿sí? Entonces, lo que trato de buscar acá es cómo esas dinámicas y esos lazos que suceden en esa feria empiezan a construir paz en estas comunidades, las llevan a las comunidades mediante la venta de sus técnicas artesanales, teniendo en cuenta tres elementos importantes: los hábitos, las creencias y las costumbres, ¿sí? Digo que hay muchas... Alejandro, disculpa, Hola, te interrumpo un segundo. Me dicen acá en el chat, escuchan un poco bajo. Yo te escucho, pero sí es real que se escucha un poco bajo. vamos A a ver ver si puedes si nos acercarte un poco o cambiar de micrófono. Oye No. mejor. A, a ver, Hola, si hablo ahí me oyen mejor. te escuchamos muchísimo mejor. Alejandro, y te hago otra consulta. Vos no iniciaste todavía la presentación, ¿no? O sea, ¿Eh? vemos la misma pantalla, no comenzó a correr. No, yo sí estoy pasando la pantalla. No, Seguro, nosotros vemos solamente el logo de la institución y se quedó en esa no, pantalla. pues, déjame vuelvo y comparto porque Perfecto. yo sí, claro, estoy. No, llegamos, dijimos, creo que ya es demasiado largo para introducción sin mostrar algo en la diapositiva, entonces te queríamos parar No, por eso. sí, claro, siquiera me dijeron porque, claro, estaba presentando hace rato. Vamos a ver si por acá.
Ahí veo ya tu pantalla. Ahora veamos a ver si A cuando ver si te acuerdas. cambias. Ahí cambia. Ahí cambió, sí, que veremos en este espacio. Ah, bueno. Sí, perfecto. Entonces, esto era lo que les venía Gracias. diciendo. El título, pues ahí hay un mapa de Urabá, que es lo que les estaba mostrando, lo que veremos en este espacio, que es lo que les he venido explicando, ¿sí? Eh, y iba acá, pues en el interés de la investigación, entonces estaba hablando de esos tres elementos importantes que son los hábitos, las creencias y las costumbres, sobre todo enfocado en, digamos, en las comunidades indígenas, que es donde yo puedo entender cómo se puede materializar más el quehacer de la moda en este contexto. Y lo digo porque aparecían de todos estos actores, vendedores de, pues apicultores, vendedores de cuadernos, de talla en madera, bueno, de diferentes cosas. Pero cuando yo veo que los Embera trabajan con mostacilla checa y lo que hacen es bisutería, unas especies de joyas, los Cuna trabajan con molas, que son las artesanías de poner telas superpuestas para generar unos elementos, digamos, artesanales únicos. Entonces ahí es donde yo empiezo a enlazar, digamos, como se conoce tradicionalmente, la materialización del diseño de modas, y aunque claro que no es la única, ¿cierto? Entonces tengo como elementos importantes acá comprender ese tejido social que habita en la feria, en ese contexto de apartado de Urabá, y es donde les digo, aparecen los paisas, aparecen los costeños, aparecen los que están en migraciones desde Venezuela. Es otro corredor importante que han tenido muchas partes del mundo y van a Urabá, particularmente a Necoclí, porque de ahí se embarcan hacia Panamá para llegar a los Estados Unidos. Entonces convergen mucha gente, ¿sí? Entonces es entender ese lazo social. Por otro lado, empezar a entender también las relaciones del sistema moda, el consumo y el comercio justo en esa feria de, digamos, una región retirada de una gran ciudad como es Urabá y particularmente Apartado, ¿cierto? Y por último, también esas artesanías como, o esas, digamos, manualidades, cómo se ven modificadas por la mistura de culturas, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho que todas estas personas trabajen en compañía y a lo mejor se vean materializadas en cambios en sus quehaceres? Otros, por ejemplo, son indelebles y siguen siendo fieles a la tradición ancestral de lo que han tenido normalmente los indígenas, ¿cierto? Entonces, como decía al principio, revisar esta problemática social desde la moda, lo que hace es, o desde los métodos de diseño, hace que digamos que las respuestas que podamos encontrar sean totalmente diferentes a las tradicionales, ¿sí? Porque estamos entendiendo que en un programa de diseño de modas, pues yo soy profesor universitario, cuando empezamos a, digamos, a virar o a entender que el estudio de la moda se puede entender con proyectos, con comunidad, los resultados son totalmente diferentes a, digamos, a la esperada colección de moda bajo un tema de inspiración, ¿sí? O colección de indumentaria, pues. Entonces, por eso me parece fundamental esto acá. Me parece importante también llegar a una definición de moda que yo siempre cito en mis clases de pregrado también y de posgrado, y es la de Lipovetsky. Aquí me permito leerla sobre todo, la parte roja, y dice: forma específica del cambio social, no se halla unida a un objeto determinado, sino que es ante todo un dispositivo social. Entonces, no la está dando ni siquiera al sistema indumentario, eso sucede después y es lo que dice acá. Bueno, teniendo una temporalidad particularmente breve, por viajes más o menos antojadizos, pudiendo afectar a muy diversos ámbitos de la vida colectiva. Y aquí lo que nos está hablando es de la moda como sistema, ¿sí? De moda puede estar la música, la gastronomía, el turismo, los carros, las ciudades, y dentro de eso la indumentaria también, ¿sí? Entonces aquí aclara, pero hasta los siglos XIX y XX no cabe duda que fue la indumentaria la que encarnó, digamos, este proceso de la moda de manera más grande. Entonces me parece importante tener esta aclaración de definición de moda para que estemos a la luz de él
y no tengamos diferentes versiones, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Entonces me parece también interesante empezar a entender los hallazgos que uno va teniendo cuando se plantea cosas y va al campo y trabaja, empieza a revisar que hay modos de interacción y consumo, identidad, ¿sí? Conflictos que nos van contando los actores en el contexto, porque inclusive pasaron anécdotas fuertes dentro de ese espacio, y también los orígenes y el comportamiento de las personas en ese espacio tan particular. ¿Por qué lo digo? Porque no es normal ver una comunidad indígena o un par de comunidades indígenas habitando un centro comercial. Entonces, muchas veces las mujeres indígenas, porque la mayoría eran mujeres, de repente estaban descalzas, ¿cierto? Con sus vestidos o sus atuendos tradicionales, icónicos, y no había ningún problema y la gente entendía sus códigos de por qué, digamos, las indígenas estaban descalzas en ese contexto o en cualquier otro, pero eran, digamos, fieles a sus tradiciones. Dentro de esta investigación aparecen varios actores impactados. Los profesionales del sistema moda, y aquí hablamos pues de toda la industria de la moda, los artesanos de todo tipo, las comunidades de la región. Entonces, si quedábamos ahí pensando, aparecen los indígenas, aparecen las comunidades afrocolombianas, aparecen, digamos, los desplazados, porque la región ha sufrido muchos desplazamientos a través de la historia por diferentes conflictos armados. Y la academia, precisamente, que es de donde vengo yo y lo que les he venido explicando de la importancia de tener como estas formas alternativas de investigación y de revisar la moda. Pueden ser menos atractivas que hacer una colección o montar una boutique, pero son más valiosas para mí. Entonces aparecen unos referentes conceptuales importantes que yo trabajé en este proceso. Hablo de código cultural desde Clotaire Rappel y su texto El Código Cultural. Hablo de identidad desde Etkin y Schwarzstein, ¿sí? Donde se entiende esa identidad como esa dimensión antropológica enmarcada en esas atmósferas culturales y que está en constante construcción. Hablo de territorio desde Milton Santos, donde tiene una definición bellísima del espacio o el lugar, es lo que se construye, las relaciones entre infraestructura y gente, ¿sí? Digamos que, por poner un ejemplo, Buenos Aires no es la estructura, sino que es la relación entre estructura y su gente. Si yo pusiera Buenos Aires y lo habitara otra ciudad, otra gente, no sería el mismo Buenos Aires, ¿cierto? Lipovetsky, pues pongo el asterisco porque ya hice la definición. Hablo de consumo desde Jean Baudrillard como pues autor principal en este proyecto. Sin embargo, trabajo mucho también con Zygmunt Bauman y hablo desde Paz, desde una colega de acá de Medellín, Luz Marina Vélez, como esa práctica de autorreconocimiento y corresponsabilidad en las diferentes dimensiones del ser humano, ¿sí? Entonces, todo esto tenía un trabajo de campo que yo fui a hacer pues con la comunidad y tenía unos instrumentos. Cuando uno quiere ir a una comunidad a trabajar, uno no puede ir a sacar información y ya, sino que hay que hacerles una devolución. Yo qué les iba a dar a ellos para que ellos me dieran información, ¿cierto? Y es una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando se trabaja de diferentes maneras con artesanos, ¿sí? Esa apropiación cultural o digamos, esa fuga de conocimiento que se va teniendo. Entonces, yo preparé un par de charlas o talleres con ellos para trabajar acerca de cómo potenciar esas artesanías y manualidades que trabajaban, ¿cierto? Esto era parte como de esos instrumentos. Este particularmente era de empaques. Aquí hay como fotos mientras ellos iban trabajando y hacíamos las dinámicas de trabajo en el espacio allá en apartado en Urabá.
Este es otro, este se los pedía que me lo llenaran con, digamos, con preguntas detonantes. Aquí hay entre algunas: ¿qué entiende por trabajo en comunidad? ¿Qué es la paz para usted? ¿Qué es Urabá para usted? ¿Qué no le gusta de su trabajo? ¿En qué se inspira para concebir sus productos? ¿Y qué sensaciones le da la fabricación de artesanías y manuales? Entendiendo que estaba trabajando con diferentes comunidades indígenas, todos no saben escribir o leer el español, ¿cierto? Yo ya estaba preparado también para eso. Aquí, por ejemplo, tengo algunas de las madres indígenas con sus hijas, y eran las hijas, y si se dan cuenta, las hijas empiezan a cambiar las maneras de vestir, que ese es otro análisis importante, y las madres o las personas más adultas conservan sus colores y, digamos, estampados tradicionales, en este caso de los Embera. Y la chica de blanco, pues era una de las hijas que le estaba ayudando a ellos a escribir o a leer algunas de las partes, porque no sabían español algunas de ellas, mientras que las más jóvenes sí. Como no sabían español, también diseñé otro producto que era solo para dibujar, ¿cierto? Entonces les decía: dibújenme qué es artesanía para usted, dibújenme qué es comunidad, qué es familia, qué es paz, qué es violencia y qué es Urabá. Entonces van apareciendo el ejercicio donde se sentían más cómodas, porque ya solo era un dibujo. Los hallazgos son impresionantes, o sea, la colección de dibujos e ilustraciones que tengo, que construyeron bajo, pues, como estos pedidos que yo les iba haciendo, son bellísimos, ¿sí? Aquí no se estaban buscando dibujos de alta calidad, sino expresiones propias. Entonces, para ir cerrando, digamos, esta parte, voy entendiendo que estos ejercicios, ya he dado inclusive varias conclusiones. Estas maneras de, digamos, de interactuar con las comunidades sí ayudan a generar lazos que construyan ese tejido roto por años. Yo sé que en menor medida, si la moda no va a cambiarlo todo, pero los desplazamientos y la violencia que ha sufrido esta región es inconmensurable, ¿cierto? Entonces, cuando llega, digamos, un profesional en diseño de modas o en diseño, y aparece con estas dinámicas con ellos, lo que hace es que convergen esas relaciones sociales, se empiezan a entender esos simbolismos, se empiezan a entender esas tradiciones, y lo que se busca es potenciarlas para que tengan mejores maneras de producir sus artesanías, venderlas, comercializarlas, sin que se vean, digamos, adulteradas o modificadas. Ahora, cuando no estoy hablando de las artesanías tradicionales de los indígenas, sí pienso que empiezan a aparecer productos innovadores, en el caso de la venta de jabón, la talla en madera, la apicultura, como producto de esta mezcla de identidades y de costumbres que estaban convergiendo en este espacio, ¿cierto? Entonces, por ahora termino esto, estas son mis referencias, pero antes de esto me permito compartirles un pequeño testimonio que yo hice con una indígena. Es un video de 2 minutos, ya lo voy a compartir y con eso daría por terminada mi presentación. Me dan un segundo, por favor. Son las diferentes formas. Ya lo voy a compartir. Estaba acá. Diferentes formas de violencia que ha sufrido la comunidad. ¿Cuáles son las diferentes formas de violencia que ha sufrido la comunidad? La comunidad hemos sufrido con la guerra,
gente, actores armados, cuando se le enfrenta a ellos ahí en la casa cerquita de la comunidad, uno se le sufre mucho. Ajá, ¿han tenido desplazamientos? Sí, 2 desplazamientos. Ajá, por el conflicto armado. Sí, ajá, por el conflicto armado. Ana, y la última, ¿tú crees que la fabricación de estas artesanías sirve como un medio de reparación para esos episodios de violencia o desplazamiento? Este trabajo, si uno supiera dónde vender más continua, sí, Ajá. porque con eso empecé yo. A mí no me dejaba ir a trabajar para el monte. Me decía, ¿usted qué hora regresó otra vez para la casa? Porque está muy peligro. ¿Y uno qué iba a hacer? ¿Y quién no te dejaba? No sé, actores armados ahí, un Ah. armado, sí. Ah, la gente del Ajá. conflicto armado te Sí, decían que no ajá. podías ir a trabajar. Sí. Entonces te volvían para la casa. Sí. Y me dediqué a esto. Así. Ah, pero no te dejan, era otro tipo de trabajo, la agricultura. Sí, eso no me dejaba ir. Ah, y por eso te dedicaste a eso. Ajá, Ya entiendo. ya. Entonces en esos días esto sirve como esa generación de paz, ¿cierto? Sí, generación de paz. Esto me sirve mucho. Y tú le enseñas a tus hijos. Todo. Ya saben hacer Ya esto. saben hacer en esto, ya. Y lo hacen juntos. Sí, juntos. Todos trabajan. Sí, todos juntos. La nuera, los hijos, hasta el nieto. Los hombres también hacen. Sí. Bien. Ellos también hacen. Ayudan, pues. Sí. Ayuda a uno. Y Pero- uno ayuda a ellos también. Ajá, Ajá. claro. Sí. Ana, eso era todo. Muchas bueno, gracias. Con gusto, cuando necesita. Claro Aquí que sí. estoy. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Eso era todo. Espero que me hayan escuchado mejor, que hayan podido ver el video y muchas gracias. No sé si tienen preguntas o las hacemos al final. Muchas gracias, Alejandro, por toda la exposición. Se escuchó perfecto el video, vos te escuchaste perfecto también y toda la presentación. Te agradezco por toda la charla. Seguramente si hay alguna pregunta la veremos al final, en la última media hora. Pero bueno, te invito a que también dejes tus datos de contacto en el chat. Así cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre vos, tu investigación y tu proyecto puedan tener el fácil acceso por ahí. Y bueno, obviamente que te quedes hasta el final, así podés responder alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el próximo expositor, que en este caso es Francisco Fernando Gallego Escobar, de Colombia. Y mientras él se va preparando, les paso a comentar que hasta el 12 de agosto pueden participar del Premio a la Ilustración Latinoamericana 2024, es nuestra 18ª edición, que se llama Impulso Latino. Seguramente mi compañero por chat les va a dejar el link para que puedan acceder y encontrar toda la información, que es en nuestra página web, palermo.edu/concurso ilustración. Así que bueno, Francisco, cuando estés listo, podés comenzar. Listo. Perfecto, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Vengo a comentarles pues sobre el proyecto que venimos trabajando en un semillero de investigación en la universidad, en la institución universitaria Pascual Bravo de Medellín. El semillero se llama OVNI y es un proyecto de investigación que estamos trabajando em, 2 docentes y creo que han pasado pues como 7 estudiantes por el proyecto, pero bueno. em, que está basado en la metodología de investigación-creación a partir de la exploración, reconocimiento, registro de referentes artísticos. Cuando hablamos de investigación-creación, estamos hablando de los procesos de investigación que nos permiten generar productos, según el modelo de Colombia, productos de arte, arquitectura y diseño. En este caso, pues estamos pensando en productos de diseño. Sin embargo, esta metodología se puede aplicar a cualquier exploración de productos artísticos. Y partimos de la idea de el reconocimiento de registros y registro de referentes artísticos como proceso, como metodología de investigación. Este proyecto
Llevamos alrededor de 3 años trabajándole, muy nutrido sobre todo por el trabajo de los estudiantes más que el trabajo de los docentes, que hemos estado ahí para guiar el proceso que los estudiantes han venido trabajando. Em, Como parte del proyecto en este momento tenemos varios estudiantes y 2 profesores. Uno soy yo, el otro profesor es el profesor Milton. No sé si de pronto se encuentra en la sala y puede prender la cámara para que lo vean, al menos para saludar. Y tenemos a 2 estudiantes en la sala que son Daniel Vera y Sara, que está, pues, que fue la estudiante que empezó con nosotros el ejercicio de construir el proyecto de investigación. Hemos aprendido bastante en el proyecto, puesto que era algo que de alguna manera en la institución universitaria Pascual Bravo nos habíamos como puesto el reto de entender mejor esos procesos de investigación-creación. Y esto surge a partir de varias necesidades que habíamos tenido en contextos un poquito más de investigación del grupo y de los docentes. Nos habíamos venido dando cuenta que en el modelo de MinCiencias en Colombia, los proyectos de creación artística, creación arquitectónica y diseño estaban empezando a tener mucha fuerza y a ser más valorados por los por, sí, por el modelo, por el sistema, pues llamémoslo de prestigio, pues si le podemos poner un nombre más allá, pues como el modelo de medición de los productos. Entonces empezamos a explorar esta metodología porque, claro, empiezan a aparecer un montón de cuestionamientos que obviamente más adelante empezamos a darnos cuenta que no son, que no tienen una base fundamentada pues realmente en los procesos de investigación, pero pues obviamente otras disciplinas como las disciplinas de la ingeniería y de la administración, que son fuertes también en la institución universitaria, empiezan a cuestionarnos en nuestros procedimientos. Entonces, y bueno, y los estudiantes nos damos cuenta que cuando estamos enseñando procesos de investigación en diseño, nos estamos remitiendo a todos esos, digamos, epistemologías o puntos de vista de la investigación que son una investigación más clásica, estaban dando poco, poco protagonismo a la investigación, a este tipo de investigación, pues que busca generar creación. Entonces, empezamos a buscar de alguna manera qué metodologías podríamos empezar a investigar y Sara, la compañera del semillero, nos propone la idea de empezar a investigar a partir de los referentes artísticos. La pregunta surge a partir de alguna manera de un cuestionamiento que se hace ella junto con un profesor que nos acompañaba en esa época, que era el profe Ricardo, que nos decía si era posible uno crear cosas realmente originales, si nosotros sí creamos realmente en un vacío creativo o si la creatividad depende de todo lo que nosotros hayamos vivido a partir de la inmersión del artista o del diseñador o del comunicador, porque esto también se abre a la comunicación en términos de su inmersión cultural o social. Y empezamos a explorar ese tipo de preguntas para tratar de encontrar en dónde estaba, pues, como esa metodología que nos ayudara a entender cómo solucionar ese problema. Entonces, básicamente lo que les estamos presentando es la cartilla, que es uno de los resultados del proyecto de investigación, que sumariza o resume mejor todo lo que se encontró, pues, en el proceso de investigación. Em, Em, Este es básicamente pues la cartilla. Ahorita si quieren cuando terminemos les pongo el enlace porque la cartilla está colgada en los recursos pues que están en el encuentro. Pero también tenemos otro producto que también fue seleccionado para hacer parte del encuentro, que es un taller de creación que también es resultado de este proceso. Pero más adelante hablamos de él para que vamos por orden. Entonces, bueno, entonces básicamente el proyecto empieza como la búsqueda de tratar de encontrar
cómo hacer apropiación social del conocimiento y divulgación de una metodología de creación que nos lleve, que sea metódica y que nos lleve a generar productos artísticos, productos de diseño, incluso productos pues también de apropiación social del conocimiento. Más adelante nos damos cuenta que la metodología puede incluso traspasar las fronteras de las humanidades e irse incluso a las ciencias más duras, digamos, más exactas. Pero más o menos por ese lado va. Y empezamos a mirar pues como las categorías que nos aportan frente a eso. Estábamos trabajando empezamos a trabajar con Kirby Ferguson, que es el que nos propone pues la idea de, en su documental Everything is a Remix, que nadie crea arte ni nada que sea cultural en un vacío, sino que todo es de alguna manera respuesta a otros procesos culturales y en el caso pues del arte pues eh, procesos artísticos que influyen o que impactan la cultura. Y desde el punto de vista de la academia, pues ese tipo de impactos son fundamentales para nosotros porque es la forma como nos mide el modelo, que es de alguna manera la pregunta inicial, que es una pregunta muy técnica, pero que nos lleva a explorarlo. Entonces, si el modelo nos pide a nosotros que nos miden desde el impacto que tiene nuestra obra de diseño en una comunidad, entonces, ¿cómo hacemos para entender ese impacto? Pues si no lo podemos medir de forma cuantitativa, si hay unas formas cualitativas, pues de llegar a entender ese impacto. Entonces, empezamos a hablar de la preparación, de la incubación, de la iluminación, de la verificación, de esos procesos por los que pasa pues el proceso creativo para llegar a la obra. Pasamos por diferentes autores, todo esto está consignado en la cartilla. La idea pues no quiero yo quedarme pues hablando específicamente pues de esta parte teórica porque creo que es importante hacer sobre todo hincapié en el proceso, en cómo la metodología nos ayuda a entender mejor nuestra obra y también cómo llegamos a poder leer una obra de otro autor a partir de precisamente de lo que nos construye desde la metodología. Entonces, voy a pasar rápidamente por todas estas partes, pero básicamente entonces el objetivo general es exponer la metodología de investigación-creación a partir de la exploración, reconocimiento y registro de referentes de creación, y buscamos entonces reconocer esas categorías de referentes en la metodología de investigación-creación, definir las relaciones entre las obras escogidas, y ya les vamos a mostrar por qué nos vamos por ese lado, y crear un mapa de referentes interactivo de las obras propuestas y sus relaciones de acuerdo a las categorías metodológicas. Todo esto es formulado por los estudiantes. Esto es lo que en un principio Sara, luego Daniel y luego Mariana de Omaira, que son las otras dos estudiantes que se unen al proyecto posteriormente, em, eh, de, piensan o construyen qué es lo que quieren encontrar en el proceso. Es un proyecto que, entre otras, de aquí salieron un proyecto de grado de Sara y de Daniel, el cual fue escogido como proyecto de grado meritorio y también ha pasado pues por innumerables espacios de socialización, como es, por ejemplo, Red Colse, que es un espacio colombiano en donde se reúnen los proyectos de investigación formativa en Colombia para ser socializados y se escogen los mejores. En este momento, el proyecto como finalizado y como resultado final, porque el proyecto ya está en sus etapas finales, está buscando ir al Nacional de Red Colse porque pasamos el departamental. Bueno, esos son como realmente chismes pues, sobre lo que estamos haciendo, pero es importante entender que de alguna manera el proceso es muy interesante para, para el contexto pues, de los estudiantes de diseño. Em, Básicamente, entonces, el proyecto busca construir esa metodología y empezamos a pensar esta metodología que se ha pensado en dónde podría
en donde podría aplicarse, ¿cierto? Entonces hablamos de las bellas artes, las creaciones humanas, los juegos, las ciencias exactas también, aunque hay que tener cuidado porque no es una metodología normalmente aceptada por las ciencias exactas, pero en las ciencias humanas, por ejemplo, sí funciona muy bien. Y también cualquier proceso de creación pensado, por ejemplo, para la industria, cualquier proceso de investigación que dé como final una mejora de un producto o un desarrollo de un producto. Incluso esta es la tabla, ya está desactualizada porque ya salió un modelo nuevo precisamente hace un mes, pero no cambió realmente mucho en la parte de creación en arte, arquitectura y diseño. Pero básicamente, según el modelo de nosotros de MinCiencias, esta es básicamente la forma en cómo en los procesos en los que se podría utilizar. Entonces, el proyecto empieza por la búsqueda de las obras que vamos a referenciar y analizar. Y a esas obras les vamos a hacer unas fichas técnicas para poder empezar a, a tener una referencia de lo que son. Entonces, dependiendo del proyecto en el que nosotros que vayamos a sacar o el producto de creación que va a generar el proyecto, pues uno busca esas obras referentes que tengan relación y las fichas, pues de alguna manera son muy, digamos, abiertas a poder construirse dependiendo del proyecto, porque estamos hablando de todas las posibilidades de creación, entonces no es lo mismo la creación de una obra gráfica, de un video, de una novela gráfica o de una novela literaria. Entonces, dependiendo de esos elementos, empezamos a analizar a dónde vamos. Lo que queríamos crear era un universo narrativo. Para proyecto transmedia. Entonces empezamos a pensar en esas obras narrativas grandes que construyen universos, ¿cierto? Y llegamos a la idea de, eh, que Sara fue la que los escogió, de trabajar las obras de Alicia en el País de las Maravillas y Matrix. Y ella empezó a investigar y empezó a mapear la relación que tiene Alicia en el País de las Maravillas con Matrix. Realmente eh, el resultado de lo que ella logra cuando empieza a analizar las obras es en sí mismo un trabajo arduo e importante, pero de alguna manera lo que queremos es centrarnos en el proceso de investigación, que también empieza a desarrollar otro montón de productos de diseño interesantes. Pero básicamente lo que ella empieza a hacer es a crear esa relación que empieza a surgir entre las dos obras y otras obras narrativas que aparecen, que hacen parte o que exploran temáticas similares a las que se trabajan en Matrix y en Alicia en el País de las Maravillas. Y empiezan a aparecer obras que hacen parte del folclore, obras que son incluso que hacen homenaje a alguna de esas obras o que son de alguna manera o que copian de pronto algunos elementos o que tratan de expresar elementos similares pero en un contexto diferente. Pero el caso es que la idea de la metodología es tratar de encontrar lo más posible ese tipo de cosas. Obviamente, cuando decimos lo más posible, hay que ponerle un límite a ese proceso, porque nosotros nos podríamos quedar buscando todas las influencias de Matrix y todas las obras que Matrix después influencia. Y cuando hablamos de Alicia en el País de las Maravillas, una de las cosas fenómeno a manera de anécdota que nos pasó es que empezamos a encontrar que todas las obras de ficción, ciencia ficción y fantasía recurren a elementos de Alicia. Entonces empezamos a ver a Alicia en casi todo lo que leíamos, lo que veíamos y lo que empezamos a crear posteriormente. Pero entonces la idea es esa, la idea es poder mapear de dónde viene ese proceso creativo, ¿cierto? Y que el proceso creativo no es una cosa que aparece en un segundo cuando vos te inspiras, sino que viene realmente de un trabajo concienzudo que a veces no es consciente, porque a veces es también parte, el inconsciente cultural del que haces parte también te afecta la creación,
pero tratar de hacerlo evidente, ¿cierto? A través de estos mapas interactivos. Entonces creamos unos mapas interactivos, así se ve el mapa de Alicia en el País de las Maravillas y Matrix. Este es uno de los productos que resulta si le damos clic, esta es una imagen, pero si le damos clic, por ejemplo, a los mapas interactivos, nos va a llevar a la ficha técnica de cada uno de los productos y aquí pueden encontrar las secuelas, pueden encontrar los derivados, pueden encontrar los que de alguna manera inspiran a Matrix y hay una relación directa, obviamente, entre Alicia y Matrix, pues que se ha explorado mucho, pero que obviamente es de alguna manera como el eje de acción, si me permiten esa metáfora del mundo del audiovisual, el eje de acción en el cual se mueve las obras que vamos encontrando. Tuvimos que parar en algún momento, Sara se estaba enloqueciendo un poco por la cantidad de horas que estaba encontrando, pero bueno, la idea era tratar de enfocarnos porque el proceso de investigación nos debe llevar a la creación, que es el proceso en el que estamos. Hicimos varios ejercicios a manera pues como también de tener el ilustrativo de otros productos, entonces lo hicimos con Dark Souls, también se hizo el mapa de Bohemian Rhapsody, tratando de encontrar también pues como esos referentes creativos que se generan, que son anteriores y posteriores y simultáneos también de la obra. Y de ahí salieron entonces las fichas, esas fichas interactivas que generaron los estudiantes a partir de las obras. Bueno, voy a adelantarme un poco hacia la parte de la creación. Entonces, luego de que tenemos todo ese mapeo de las obras, de que analizamos la obra desde lo que nos interesa a nosotros crear, ¿qué sigue? Lo que sigue entonces es empezar a crear, a construir esa obra o ese derivado artístico que sale de la investigación que acabamos de hacer. Entonces, a partir de eso, la idea de nosotros fue crear un universo narrativo, un universo posible en el que exploramos los elementos narrativos que aparecen tanto en Alicia como en Matrix, pero también aparecen otros elementos que se vieron en las otras obras. Y se construye pues este universo y se generan una serie de piezas de ilustración y una serie de guías, de alguna manera narrativas que nos van a llevar a escribir y a construir historias en ese universo que imaginaron los estudiantes en el proyecto. Y la idea entonces final es pasar por estas guías, pero llegar a la publicación final, que es lo que esperamos tener en diciembre, de un libro de creación, como se entiende en Colombia, que ahora pues todavía está en piloto, pero la idea es pues que eventualmente se entienda como un libro de creación resultado de un proyecto de investigación que nos muestre toda la metodología, todo el proceso y en el que nosotros mostramos los ejemplos y llegamos al proceso de creación. En este momento estamos en el proceso de crear las ilustraciones que van a acompañar el libro. Ya tenemos de alguna manera un diseño editorial de cómo queremos que se vea, aunque todavía no está maquetado y tenemos unos textos y queremos crear más textos y queremos incluso abrir a la posibilidad para que otros autores puedan participar del proyecto creando sus propios cuentos. Entonces hemos hecho varias ponencias, hemos generado varios productos de arte, arquitectura y diseño a partir de eso, hemos generado los mapas interactivos, que recopila pues de alguna manera toda la información de las fichas técnicas y de las relaciones entre las obras. Y estamos pues en esa parte de crear el tema de las obras de arte. Yo antes de terminar pues y de concluir, quiero mostrarles, vamos a ver si me dejan, quiero mostrarles los productos que están expuestos digamos, en el repositorio del evento. Este es básicamente el que les acabo de mostrar, que es la cartilla que nos encantaría que la mayor cantidad de gente lo pueda leer, incluso si quieren pues hacernos comentarios acerca de ellos. El proceso no es propio de nosotros, pero sí tiene un montón de información añadida que enriquece mucho el proyecto,
que viene de otros lugares y que viene de nosotros. Y si me deja aquí el ascensor, les muestro, este es el taller. ¿Sí se está viendo? Espero que sí. Este es el taller de ilustración y narrativa creativa que también hace parte del proyecto, que es con el que nosotros queremos que personas externas al proyecto se unan a la posibilidad de crear y de participar en ese libro de creación. Este taller explica ese universo narrativo, de alguna manera las bases de cómo se construye el universo, ¿cierto? Un mood board para crear productos de diseño y productos gráficos alrededor de eso, una explicación de cómo funciona. Aquí estamos hablando, como es derivado de Matrix y de Alicia. Entonces hablamos de un mundo real y de un mundo de los sueños en donde participan diferentes tipos de soñadores, y ahí se generan diferentes aventuras, y hay otras aventuras que también se generan en el mundo real. Facciones políticas, y luego pues la forma como podemos participar del taller con ejemplos narrativos de arquetipos de héroes, de arquetipos de villanos, de objetivos, de objetos del conflicto narrativo, en fin. Y la metodología de los 8 pasos de Dan Harmon, que es una metodología que creo que se ha hablado mucho en diferentes versiones del encuentro, pero que de alguna manera nosotros estamos utilizando mucho desde hace alrededor de 4 o 5 años, junto con el viaje del héroe de Campbell, pero esta la estamos trabajando mucho porque nos permite trabajar productos narrativos cortos y de una manera muy rápida, ¿cierto? Incluso nos ayuda a crear esquemas, digamos, escaletas y cosas muy cortas que después podemos convertir en algo más grande. Entonces, yo quisiera que el público en general pudiera entrar a las 2 publicaciones que tenemos, y que puedan participar, ya sea leyendo en la metodología de creación y viendo pues como los procesos que logramos, o también en el taller, y que nos compartan sus creaciones, ya sea que quieran participar del libro o solamente quieran hacerlo como un proceso, digamos, como un ejercicio creativo, pero les damos, pues queremos que la comunidad latinoamericana se apropie de este proyecto y que haga parte de él. No sé si eso sería todo, no sé si alguien de pronto tiene alguna pregunta o si pasamos al siguiente expositor. Lo hice muy rápido. Excelente, Francisco, muchas gracias. Viste vos que me dijiste, yo me explayo un montón. Bueno, igual el tiempo que hemos tenido nos permite también poder explayarnos. Pero bueno, muy interesante todo lo que comentaste, súper explicativo, además muy dinámico toda la presentación. Así que bueno, muchas gracias por participar. Entiendo que sos vos y un equipo, así que a todo el equipo, si está acá también. Al final vamos a hacer una tanda de preguntas y respuestas, así que nuevamente te voy a convocar para seguir hablando al respecto de esto, que es muy interesante. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar con la próxima expositora, que en este caso es la última de esta jornada, Paola Irazábal, que ya la veo ahí en pantalla. Hola. Hola, buen día. Y bueno, antes lo único que les quiero comentar es que hasta el 12 de agosto, no, perdón, que tanto los expositores como los participantes del encuentro van a poder descargar sus certificados a partir del 12 de agosto en nuestra página web. Mi compañero lo va a dejar en el chat, que es palermo.edu/semana, así que todos los que están acá exponiendo y en todas las comisiones pueden descargar su certificado desde ahí. Así que bueno, Paola, cuando vos quieras. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí bien, cierto? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Súper. Bueno, nada, buenas tardes o buenos días. Yo estoy aquí desde España, así que tengo los horarios un poco cambiados. Ya les contaré por qué estoy en España. Bueno, yo les vengo a hablar desde el diseño gráfico. Yo soy diseñadora gráfica y mi idea es contarles un poco sobre el diseño y la construcción de un catálogo de arte. Como les decía, yo soy diseñadora gráfica, soy la directora y fundadora también del estudio de diseño Estudio Pi.
Hoy en día, y por eso es que estoy en España, estoy doctorándome, estoy estudiando un doctorado en Bellas Artes con mención en diseño en la Universidad Complutense de Madrid. Y mi línea de investigación tiene que ver con los catálogos de arte específicamente, que es una parte específica que les voy a mostrar hoy en día sobre lo que he estado estos últimos 2 años trabajando. Bueno, también lo trabajo en mi estudio de diseño, que son los catálogos de arte, y hoy en día también lo estoy trabajando como investigación. Además, bueno, tengo un máster en edición e industria editoriales y también soy académica e investigadora. Aquí quería mostrarles un poco de mi trabajo muy rápidamente también, que tiene que ver con los catálogos de arte. Hace más de 15 años que me dedico al diseño de catálogos de arte, a trabajar con museos, a trabajar con artistas, con curadores, con editores. Y bueno, aquí hay alguna pequeña muestra que después la pueden ver también en mi página web o en el Instagram de lo que se trata mi trabajo, que es un trabajo que tiene que ver muy editorial, básicamente museografía también, pero siempre relacionado con temas de arte, y eso hace que me lleve también a empezar mi investigación de doctorado con respecto a esto, que ha sido lo que yo he trabajado durante los últimos 15 años. Entonces, cuando uno parte trabajando en la construcción de un catálogo de arte, lo primero que hay que pensar cuál es el equipo que se tiene que tener para un catálogo de arte. Entonces, a veces no se entiende bien cuál es el proceso y cuánto es lo que se demora. Un libro, un catálogo de arte, un libro de arte, se demora muchísimos meses y es un trabajo bastante arduo en ese sentido de la gente que pasa por el libro hasta que termina en las manos de la persona que lo va a comprar o que se lo regalan o como sea. Esto es genérico y por supuesto que siempre existen otros personajes también que conforman un equipo para un catálogo de arte, pero en el general lo que principalmente se necesita sería como esta tabla, que lo primero que podríamos decir es tener un director o directora de proyecto, que es la primera persona que se encarga también de establecer los plazos, de establecer los objetivos del proyecto, es una persona que tiene que coordinar, etcétera. Y luego vienen 2 personas que son fundamentales dentro de un equipo, que son las que yo como diseñadora trabajo muchísimo, que son los curadores o comisarios, curadoras o curadores o comisarios, y los editores o editoras. El curador puede ser, o comisario, puede ser una persona que fue la que realizó la exposición directamente y que va vinculada a lo que es luego el libro. Y por otro lado, a veces los curadores o comisarios también son los mismos que editan los libros. A veces no. Entonces por eso lo pongo separado también, porque a veces los curadores o comisarios son personas que realizan todo el proceso de selección de obras para una exposición, pero por otro lado también hay un editor que es el que selecciona y ve qué es lo que va a tener el contenido de un catálogo de una exposición. Entonces, el catálogo de arte siempre hay que pensar que la base tiene que ver con eso, tiene que ver con qué es lo que yo voy a plantear como un registro patrimonial histórico después de una exposición. Luego, teniendo la primera parte del equipo, también hay que pensar quiénes más son las personas que se conforman en este equipo. Tenemos también los redactores y correctores de estilo, que son las personas que revisan todo el contenido de texto que el editor o el curador van a realizar. Que no hayan, por ejemplo, errores ortográficos, que no hayan los estilos de texto, por ejemplo, no estén en distintas personas, por ejemplo, que todo esté escrito en tercera persona o que esté todo escrito en primera persona o como sea, pero que de alguna manera haya una coherencia en el tono del mismo catálogo. Entonces, es una persona que también es súper importante. Luego tenemos la fotografía.
fotógrafo o fotógrafa también. Muy importante en un libro, en un catálogo de arte, saber bien qué tipo de fotógrafo es el que voy a tener dependiendo también el contenido. Luego, muchos libros, no en todos por supuesto, dependiendo del museo con el que se trabaje, dependiendo de la exposición con la que se trabaje, traductores. Hay veces a mí me ha tocado trabajar con traductores para libros que son en portugués o que son en inglés o que son en francés también. Entonces, ahí también, dependiendo del tipo de libro que se trabaje, es como también yo voy a diseñar mi propio libro. Luego, por eso lo pongo en otro color, los diseñadores, diseñador gráfico, diseñadora gráfica, que es la persona que propone el estilo de lo que es el libro. Con todo este equipo que hay por detrás, uno tiene una gran información y le tiene que dar la forma. La forma de cómo yo voy a visualizar a través del color, a través del material, a través del formato, a través de muchísimas cosas, voy a poder también visualizar cómo es la estructura a través de la tipografía también, cómo es la estructura de un libro. Luego, en este proceso enorme, tenemos la parte también de la impresión y la encuadernación, que tiene que ver todo lo que es el proceso de imprenta, que ya lo vamos a ver más adelante, y luego ya al final es la parte de distribución y también de promoción. Bueno, ¿y con quién trabaja el diseñador? Básicamente trabaja con todos, porque parte desde el principio, desde que el director de proyecto, el curador, la comisaria o el comisario te empiezan a contar de qué se trata la exposición, de qué se trata el libro, cuál es el concepto que tiene, desde ahí en adelante, todo lo que viene, el diseñador o diseñadora tiene que estar súper involucrado en el proceso desde el principio hasta el final. O sea, yo cuando trabajo con los libros de arte, estoy involucrada hasta que el libro se imprime y veo que lo vayan a distribuir a un museo, a las oficinas o donde tenga que llegar el libro ya impreso. Entonces, hay todo un proceso muy largo y que el diseñador o diseñadora tiene que trabajar con un equipo bastante multidisciplinario. Entonces, cuando uno dice, bueno, los diseñadores trabajan súper solos, no, los diseñadores trabajan mucho en equipo, hay muchas personas alrededor que tienen que estar en constante comunicación para que el libro tenga un sustento y un peso conceptual también muy importante. Entonces, lo primero que es súper importante en este objetivo del libro, como lo dice la frase, es definir el objetivo, determinar cuál es el propósito que tiene el catálogo, porque puede ser de una exposición temporal o también puede ser de una colección permanente. En los museos tenemos las exposiciones temporales que van variando con el tiempo, que generalmente pueden ser exposiciones que duran 2 o 3 meses, y que conlleva también hacer un catálogo de arte. Y por otro lado también hay colecciones permanentes, por ejemplo, de museos que tienen sus propias colecciones y que quieren también tener su catálogo propio de las colecciones. Y para todo eso también hay que saber cuál es este objetivo, cuál es el propósito, cuál es el público objetivo, quiénes son las personas que van a leer este libro. ¿Van a ser académicos? ¿Van a ser coleccionistas? ¿Van a ser personas que quieren llevárselo como un recuerdo desde la tienda del museo? ¿O van a ser personas académicas que van a usarlo como investigación también? Hay diferentes formas de plantearse un catálogo de arte. Por otro lado, también hay que ver cuál va a ser el alcance que va a tener. ¿Tendrá la colección completa? Hay muchas preguntas que se pueden ir haciendo y que aquí también las pueden ver. Y luego también, que es muy importante, ¿cuál va a ser el contenido? Un libro se estructura de miles de maneras diferentes y el contenido es súper importante de saber. Si yo voy a hacer una exposición, ¿qué voy a traspasar de esa exposición al libro? ¿O le voy a agregar más contenido? Por ejemplo, va a incluir por supuesto que va a incluir las imágenes de las obras de arte que van a estar expuestas, pero también pueden haber otro tipo de contenidos, por ejemplo, biografías de los artistas, las referencias bibliográficas, ensayos, investigaciones. También ahí
es dependiendo de lo que quiera el comisario o el curador de la exposición o el editor, qué es el contenido que realmente va a ir en el catálogo, dependiendo de todos estos factores que les estoy mostrando. Por supuesto, también el estilo visual. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un catálogo que te va a tener mucho texto, poca imagen, o al revés, va a tener mucha imagen y poco texto? ¿Cuál va a ser el formato? ¿Qué formato va a tener? ¿Va a ser de tapa dura? ¿Va a ser de tapa blanda? ¿Va a ser un catálogo de lujo? ¿Va a ser un catálogo más barato? Hay que tener todas estas preguntas en cuenta al momento de plantearse como primer objetivo el catálogo de arte. Luego viene toda la parte de la selección de obra. Como ven aquí en esta foto, todas estas obras, esto es en un lugar que se llama el Centro Cultural de la Moneda, que es un centro cultural en Chile, donde trabajé mucho tiempo. Y bueno, llegan todas las cajas, se desarman las cajas, se monta la exposición y por otro lado, cuando ya se desmonta la exposición, ¿qué es lo que queda? Entonces, ¿qué son las cosas y la investigación que yo voy a hacer para la selección de estas obras? Hay también infinidades de partes que yo tengo que definir. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la disponibilidad? ¿Qué obras están disponibles para estar en el catálogo? Por ejemplo, también otra cosa que es súper importante, si yo quiero hacer un catálogo de arte de una exposición, tengo que saber aspectos logísticos que tienen que ver con los permisos de reproducción de obra, que eso también es un tema enorme que tiene que ver con, yo puedo, el museo, por ejemplo, tiene permiso para reproducir, o sea, para montar la obra en el museo, pero no necesariamente para reproducirla en un libro. Entonces, los derechos de imagen son sumamente importantes en el momento de gestionar un catálogo de arte. Como les decía también, la fotografía y documentación también es algo muy, muy, muy importante porque es muy distinto sacar fotos a un objeto que es, por ejemplo, de plata o de oro, por ejemplo, aquí que están mis compañeros de Colombia, por ejemplo, las cosas del Museo del Oro, que son brillantes, sacarle una foto a un objeto que tenga que ver, que sea tridimensional y que tenga diferentes brillos, a sacarle a una pintura. ¿Por qué? Porque es importante que no se vaya a reflejar, por ejemplo, el fotógrafo en el objeto de oro, por ejemplo, o de plata, o una vasija, o diferentes objetos también. ¿Cómo va a ser la dirección de arte? Si yo no tengo las fotografías, yo como diseñadora también tengo que ver cómo va a ser la dirección de arte, en qué fondo van a ir. ¿Van a ir en fondos blancos? ¿Van a ir en fondos oscuros? Que no tenga reflejo? Hay infinidades, por ejemplo, con las obras de arte, con cuadros, también uno puede definir, quiero que vayan con el marco de la pintura o quiero que vayan sin el marco de la pintura. Entonces son decisiones que se van tomando también con respecto a qué es lo que va a tener el contenido del catálogo. Bueno, luego después tenemos toda la redacción de los textos, que de alguna manera lo primero es, si yo tengo obras de arte, van a tener un texto descriptivo que se llama cédula. La cédula es la información de la obra que me dice, por ejemplo, si es una pintura, que me dice las medidas, que me dice la materialidad, que me dice el título de la obra. Entonces, ahí también hay una parte que es súper importante de la descripción de las obras que yo voy a tener. Luego, también otro tipo de redacción de texto son la biografía del artista, cuál es el contexto histórico-cultural que tiene el catálogo, cuál es el análisis crítico. También a veces hay muchos textos de investigación que tienen que ver con el contexto histórico. Luego también es importante tener en consideración todo lo que tiene que ver con citas, referencias bibliográficas, notas también de los textos, súper importante. Los créditos, que también en un catálogo siempre son importantes, qué instituciones han participado en la exposición y también en el mismo libro, y todo el equipo que hay por detrás. O sea, los créditos, aunque suene que a veces no es tan importante, es muy importante también mostrar el equipo que hay por detrás y que ha trabajado. Y también, bueno, hay otra parte de los créditos que tiene que ver con el ISBN, con la propiedad intelectual. El ISBN es el número de registro que cada libro tiene. Y bueno, también a veces cuando
Generalmente los museos tienen algún tipo de auspicio, que a veces puede ser alguna carta institucional de alguna empresa que auspicia, o también puede ser del mismo museo que arma cartas. Entonces, por ahí también se va armando la estructura de la redacción de los textos. Luego viene toda la parte del diseño gráfico, que es la parte por supuesto, donde yo estoy más metida en este momento. Y claro, hay una parte que tiene que ver con el diseño del interior del libro, pero también hay una parte que a veces las personas con las que trabajas te dicen, muéstrame la portada. Yo generalmente, que eso es también dependiendo de cómo lo hace todas las personas distinto, pero yo generalmente la portada lo dejo casi al final, porque necesito trabajar mucho el concepto que tengo interior del diseño de un libro para que después el diseño de la portada salga solo, o sea, se complementa con todo lo que hay adentro. También la maquetación de las imágenes, los textos, la elección tipográfica, la paleta cromática, todas esas son decisiones que tienen que ser súper conscientes al momento de diseñar un libro en general, y con el catálogo de arte más todavía, especialmente con la maquetación de las imágenes, de no alterar, por ejemplo, los colores de una imagen, de una obra de arte, una obra que tiene con una autoría de alguien, que tú no puedes cambiarle el color, que tú no puedes, o si le cambias, por ejemplo, la pones en blanco y negro, tienes que poner que está modificada, como hay ciertos estándares con respecto a los catálogos de arte que se tienen que cumplir porque hay un otro involucrado que es un artista. Entonces es importante también tenerlo súper en consideración al momento de diseñar este catálogo. Entonces, bueno, todos los elementos gráficos, los índices, los números de página, todo lo que contiene un libro por dentro tiene que estar súper bien pensado al momento de este quinto paso, que sería el diseño gráfico. Entonces, bueno, aquí también hay algunas imágenes que les quería mostrar de lo que significa una portada, de lo que significa también los interiores de un libro, que generalmente cuando uno habla de un catálogo de arte, hay ciertos ritmos que se van marcando con portadillas, con ciertas cosas que van dándole ciertas pausas al libro. Y también lo que les decía de las imágenes, que el color sea lo más fidedigno, y para eso es la parte que viene después, que tiene que ver con la imprenta, cómo yo llego a un color más fidedigno que sea lo más parecido posible a la obra real. O sea, ahí hay un desafío súper importante de no perderse en el color, y que la imprenta también es algo súper importante. Y aquí también que puse esta foto que tiene que ver con la elección del papel, y también tiene que ver con la elección del color, de los colores pantones, colores especiales, etcétera. Y la elección del papel también hay una gran variedad de papeles. Después de la pandemia cambió un poco, ya no hay tantas, pero igual hay, por supuesto. Y subió mucho el papel también en términos de costo. Pero es súper importante saber qué tipo de papel, si va a ser un papel que es brillante o que es mate, que si es estucado, si tiene alguna terminación, si tiene alguna textura. Todo eso es súper importante, tomar esas decisiones al momento de diseñar, porque también eso va a implicar que el color cambie, que si yo tengo un papel que es por ejemplo, más poroso, me va a absorber más la tinta; si es un papel más brillante, el color se va a resaltar más, pero va a tener un concepto distinto. Entonces, siempre hay que tener en consideración también el tipo de papel en el que yo voy a imprimir. Luego viene esta parte, que pongo esta foto porque es la parte que ahí es donde uno tiene que tener mucha paciencia, que es toda la revisión y edición de un libro, que generalmente son de 200, 300 páginas, y es cuando el editor revisa y se lo pasa al corrector de estilo, que es el que vuelve a revisar, y empiezan a salir los errores gramaticales y empiezan a salir cosas. Entonces, todos estos post-it que ustedes ven aquí son correcciones que uno tiene que empezar a hacer, y que de alguna manera van saliendo detalles. O sea, un libro cuando tiene 200, 300 páginas siempre va a tener detalles y cosas que cuando uno lo ve y lo ve y lo ve, a veces ni siquiera lo ve. Se pasan muchos detalles. Alguien alguna vez me dijo, como siempre vas a encontrar algo, un error, aunque sea muy mínimo, en los libros.
si uno se pone a mirar los libros con lupa, algo por ahí siempre va a aparecer. Y esta es la parte como que es importante tenerla en consideración antes de imprimir, un tiempo considerable para todo lo que tiene que ver con la revisión y edición, porque a pesar de que a veces te dicen que los textos son los finales, generalmente no son los finales y hay muchas cosas que corregir antes de hacer este proceso. Entonces es importante revisar todo esto y trabajar con el equipo que está a cargo de esa parte. Y luego ya llegamos a la parte de la impresión, donde, claro, al momento de la impresión lo primero que hay que hacer tiene que ver con todo lo que es la preparación del archivo para imprenta. ¿Cómo lo voy a mandar? ¿Cuáles van a ser las especificaciones técnicas en términos del archivo, de que esté bien armado, que las fotos estén en alta calidad, que los colores sean los adecuados para un perfil de color adecuado para un libro, etcétera? Lo que tiene que ver con los espacios de color y los perfiles de color, los formatos de la página, los tipos de papel, si tiene acabados especiales también, por ejemplo, que tenga lo que se llama la folia o el barniz UV, que son ciertas aplicaciones que se le dan a veces en el interior, a veces en las portadas, también hay que especificarlo al momento de la impresión y, y del archivo. Y luego también todo lo que tiene que ver con el proceso de imprenta, que eso también, bueno, eso ya es como meterme en otro mundo de lo que les estoy contando, que tiene que ver con el proceso de imprenta en sí. El proceso de imprenta va desde que uno manda el archivo, luego te mandan una prueba de color, esa prueba de color hay que volver a revisarla para ver que los colores estén bien, que las imágenes estén bien. Luego de eso viene el visto bueno en máquina, que se llama, que uno va a la máquina para ver que los pliegos vayan saliendo bien y que no haya ninguna distorsión con el color. Entonces también ahí hay un proceso que es enorme, que también es un mundo maravilloso de prueba y error y de también estar súper atento a ciertas cosas que sean muy importantes para poder llegar siempre como a la perfección con respecto a un catálogo, porque como decía antes, con respecto, por ejemplo, al tema del color y las imágenes en un catálogo de arte, si la imprenta te imprime mal un catálogo, puede ser muy bonito el diseño, muy bien el contenido, pero te pueden arruinar el libro completo por un mal cuidado de impresión. Entonces también hay que tenerlo muy en consideración al momento de diseñar un catálogo de arte. Entonces aquí, como les muestro, claro, uno ve los pliegos, ve las tintas, ve los puntos que van dentro de la tinta para que haya una cuadratura completa de la tinta misma al momento de la impresión. Es un proceso que lleva tiempo, que cuando son libros grandes yo a veces vivo muchísimo en las imprentas por lo mismo, porque me gusta cuidar el trabajo que hay por detrás de todo un equipo y ser como la guardiana de que el libro de alguna manera va a estar bien. Y bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias. Aquí está mi contacto, mis redes también, para los que quieran mirar un poquito más sobre mi trabajo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paola. La verdad, increíble, o sea, súper interesante todo lo que comentaste. Creo que cualquier estudiante de diseño gráfico necesita esta charla porque es súper abarcativa, más que nada en la parte editorial, pero nada, muy, muy bueno. Ahora en un ratito seguramente te haré algunas preguntas al respecto de la presentación. Y nada, te invito a que puedas dejar también tus datos de contacto Vale, en el Zoom, en el chat. vale. Así te pueden contactar o ver más sobre tu trabajo, si tenés portfolio en Behance, lo que Sí, sea, sí, sí. Súper. que lo puedan ver. Bueno, gracias a todos, a los tres, los invito también a que puedan prender sus cámaras, ya que hemos llegado al final de la charla, y me gustaría hacerles algunas preguntas, si es posible, yo me estuve anotando acá. Quería hablar primero con Alejandro, no sé si estás por ahí, sí. Bien, te veo, te veo.
Bueno, la primera pregunta para vos es, ¿cómo ha sido tu inserción en en esas comunidades? Si experimentaste algún tipo de resistencia en cuanto a la investigación o ha fluido todo de manera muy favorable. No, fíjate que todo ha fluido muy bien, pero uno cuando va a hablar con comunidades no puede llegar, digamos, sin algún padrino o alguien que conozca el lugar en particular. Entonces, lo primero que hice fue hablar con un contacto que era pues muy cercano a ellas para que se puedan familiarizar conmigo, porque de buenas a primeras, pues no me van a aceptar ni van a querer hacer como nada, ¿cierto? Entonces, apenas hubo ese contacto y vieron que yo era amigo, pues de la persona amiga de ellas, ¿cierto? No hubo ningún rechazo, pues, o ninguna tensión, sino que fue súper fluida la cosa. Bien, excelente. ¿Y crees que este tipo de comunidades tiene algún potencial en cuanto a la identidad y el sentido de pertenencia que debería ser más difundido y replicado por marcas que hoy parece que lo perdieron? Eh, Tiene potencial, tiene todo el potencial del mundo. No creo que deba ser replicado. Precisamente el problema es cuidar las comunidades para que no haya apropiación cultural. Y no creo que Ok. una marca es la que deba venir a apropiarse como de los elementos identitarios de estas comunidades, sino que hay que tratar de sacarles, de tenerles esa identidad, pero mediante ellas, no una marca. Ok, bien, perfecto. Te hago dos preguntas más. ¿Cómo te preparaste para ir, como comentabas en un momento, que ibas como con plan A, plan B, plan C, ante cualquier inconveniente que pueda surgir en la recopilación de información, como por ejemplo las personas que no sabían leer o que no sabían escribir? ¿Cómo hiciste esa investigación previa? Bueno, básicamente construyendo el marco conceptual, la hipótesis, yo sabía ya más o menos a qué contexto me iba a enfrentar, había hablado con personas que ya conocían un poco la comunidad y me dieron como unas recomendaciones previas. Bueno, si no te van a hablar, si no quieren participar, son, digamos, estrategias que uno tiene también cuando las tiene en el aula de clase, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando un grupo no te habla? ¿Qué hacer cuando todo el mundo está callado? Empezar a mirar y cómo tratar el público. Eso es una cosa muy importante porque yo no le estoy hablando ni a estudiantes de pregrado, ni a diseñadores, ni mucho menos a estudiantes de posgrado. Estoy hablando con comunidades, con campesinos, con indígenas que a lo mejor no me ponían ni siquiera cuidado a veces cuando hablaba, o yo creía que no me ponían cuidado, pero era porque no me miraban a mí o estábamos en la conferencia y de repente se ponían a comer, pero había que dejar porque es que tienen otra cultura y tienen otras tradiciones y eso es lo que hay que entender. Yo no me iba a poner ahí a decirles pare de comer y póngame cuidado, porque es otra lógica. Sí, sí, tal cual. Y bueno, yendo con eso, ¿cómo ha sido la repercusión o el feedback que recibiste en general de los talleres que estuviste dando para recopilar esa información? En general es muy positivo porque ellos nunca esperan que les ayuden a hacer cosas y a veces cosas que podrían ser obvias para nosotros o los que estamos relacionados con el mundo de diseño, pensar en una letra, en un empaque, pensar en sencillamente envolver las cosas de una manera mejor para ellos es un cambio gigante. Entonces, sentirse escuchado sobre todo ya fue un gran cambio hablarles y ver que alguien les está dedicando tiempo para sus trabajos, para sus emprendimientos, también lo notaron con bastante gratitud, ¿cierto? Lo vieron de manera muy positiva. Bien, excelente, Alejandro. Bueno, buenísima toda tu investigación y todo el proyecto. Si podés también dejar tus datos de contacto nuevamente en el chat, que deben haber quedado más arriba. Y bueno, muchas gracias por toda la exposición y por tomarte el tiempo de estar aquí hoy con nosotros. Dale, con gusto, mil gracias a todos. Bueno, voy a continuar con Francisco, que tengo también algunas preguntas para vos.
La primera pregunta es si es posible detectar si la creación viene 100% desde nuestro interior y lo que, perdón, y lo que nace desde una visual captada del entorno. Si es posible detectar si la creación viene 100% desde nuestro interior o si viene captada desde el entorno, perdón, no la dije muy bien. Definitivamente, o la propuesta que tenemos nosotros frente a lo que hemos visto y lo que estamos proponiendo también como metodología de investigación-creación es que no. El interior tuyo está compuesto por todo lo que ves afuera. Entonces es imposible vos decir, esto es completamente mío o esto fue una influencia del entorno, porque uno es un producto de la cultura en la que habita. Y como parte de ese producto cultural, pues también entonces uno responde a esas influencias culturales. Y eso es un ciclo interminable, porque la cultura de alguna manera engendra cultura, ¿cierto? Y es a través de los seres humanos que se genera esa cultura. Entonces, cuando yo creo o construyo una pieza de diseño o una pieza narrativa de comunicación o una fotografía, esa fotografía está respondiendo a mis intereses y a mis formaciones culturales. Y cuando la creo, digamos, un texto narrativo, ese texto inmediatamente empieza a ser parte de la cultura y como parte de la cultura empieza a influenciar a otros creadores y a otros artistas. Eh, es una cosa que viene desde mucho tiempo atrás, digamos, saliéndonos un poquito de lo que estamos hablando, pero en el contexto del cine fantástico. El cine fantástico se construye y se nutre a partir de los mitos y las leyendas culturales que hacen parte de la cultura occidental, digamos, empezando por ahí, pero que esa cultura occidental va cerrándose poco a poco y va mostrando otros contextos culturales que son círculos pequeños de los países occidentales que muestran sus propios mitos y sus leyendas, pero cuando ese producto cultural empieza a ser visto, consumido si quieren, o atestiguado, como quieran llamarlo, por otros personajes de la misma cultura o de unos anillos más grandes de cultura, por decir algo. Digamos, un ejemplo claro en Colombia, la Madre Monte, pero si yo hago una película sobre la Madre Monte que traspase las fronteras de Colombia y lo empiezan a ver en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, pues entonces, ¿qué pasa? Eso se empieza a ser parte también de la cultura de ellos. Por eso es muy complejo hablar de apropiación cultural y de esos otros problemas que son muy difíciles y yo trato de no meterme mucho en ese tema, porque al final de cuentas, pues nosotros somos producto de la cultura que vivimos. Si yo me fui a estudiar un año cuando estaba joven a Canadá, a Toronto, pues yo traigo algo de esa cultura y eso me afecta en lo que yo produzco, construyo o creo, ¿cierto? Bien, excelente. Y otra pregunta que te quería hacer en base a lo que estuviste mostrando también en la presentación, que es algo que me llamó mucho la atención. La pregunta es cómo prepararse y superar los bloqueos creativos, porque había una parte que ponían ustedes ya como que comiencen los bloqueos creativos, ya como directamente afirmando que sé que esto va a pasar, o sea que ya me preparo para eso. ¿Cómo nos preparamos para eso? Ese, por ejemplo, fue un detalle de las estudiantes. Porque ellas hacen las bromas pues que tenemos cuando nos sentamos a reunirnos terminan siendo parte del diseño del ejercicio. Claro, el bloqueo creativo y ellas me ponen mucho problema a mí porque me dicen que los tiempos míos son muy extraños. Yo les digo que hay que tener esto listo para mañana o para pasado mañana. Y antes les había dicho, tranquilos, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero de un momento a otro aparece algo como la semana del diseño en Palermo y hay que tener esto listo antes de la fecha de vencimiento. Eso, la primera es esa, pues nosotros en las profesiones creativas, la fecha límite es un motivante gigante, pero uno no se puede confiar de eso, ¿cierto? Hay metodologías y yo creo que la cartilla del taller de creación tiene varias metodologías, yo se las puse ahí en el enlace. Tiene una metodología de generación aleatoria
de narrativas, digamos las literarias, pues en este sentido, pero eso se puede traducir después a cualquier otro medio, o también de ilustración. Y ahí hay una metodología muy chiquitica. Simplemente con un dado, tirar el dado y yo les pongo unos tipos de personajes, unos tipos de villanos, unos tipos de héroes, unos tipos de conflictos. Y el dado me dice, escriba váyase por este conflicto con este tipo de héroe, con este tipo de villano y hágalo, ¿cierto? La mejor forma de uno mantener la creatividad alta es estar creando constantemente. Es un músculo que se pierde si no lo ejercitamos, pero que también se puede ejercitar para que se vuelva más fuerte, ¿cierto? A mí me pasó, por ejemplo, este mes me operaron y estuve 20 días en recuperación y en estos 20 días, llevo pues 10 días de regreso al trabajo y estos 10 días han sido difíciles para volver otra vez a ese proceso creativo. Pero entonces, ¿qué hago? Me siento con esas metodologías, buscar en internet otros autores que propongan otras metodologías de creación aleatoria. Em, para los profesores nos sirve mucho enseñar, ¿cierto? Cuando nosotros exploramos o contamos o nos vamos, este ejercicio, por ejemplo, a mí me sirve mucho para ver qué están haciendo otras personas y eso detona también procesos creativos. Entonces creo que la divulgación y la confrontación de las ideas también nos ayuda pues a superar esos bloqueos. Pero en cualquier caso, esas metodologías hay que mirar qué nos sirve y que no nos sirve. En el caso mío, yo trabajo muy bien con el viaje del héroe y con el círculo de Joseph, perdón, de Dan Harmon. em, Me funciona muy bien y con los estudiantes ha funcionado bien, pero hay quien no le funciona, hay que buscar otras metodologías, pero las metodologías están ahí. Precisamente en este momento estaba hablando por WhatsApp con algunos compañeros que estaban viendo otros momentos de la semana del diseño. Y me decían, ve, todo lo que nos habíamos dicho que queríamos hacer este año, mira, hay gente que lo está haciendo, o sea, no tenemos ni siquiera que sentarnos a investigarlo porque ya no lo están socializando. Y eso es una ventaja gigante porque ya lo que hace es que nos permite pasar de la investigación directamente a la creación, que es la parte importante para nosotros. Y te consulto sobre lo último que comentaste sobre el taller de ilustración, que no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero sé que era el taller de ilustración. ¿Es posible unirse desde otros países también? Sí, ¿Les gustaría hacer alguna comunidad de eso, como una plataforma colaborativa, o cuál es la idea? sí, el taller es una cartilla muy similar a la que les expuse. El taller te explica el universo narrativo sobre el que estamos construyendo, las metodologías de creación y al final hay un enlace de una carpeta en donde tú puedes montar perdón, es un enlace, un formulario en donde vas a encontrar las carpetas, el enlace que nos pueden para montarnos a esa carpeta, pues la ilustración o el texto. Y también hay un formato legal de cesión de derechos, pues que es solamente para publicación. Quien no quiera llenar la sesión de derechos, simplemente quiera participar en el ejercicio y mandarnos el texto o la ilustración, pues está bien y no lo publicamos. Quien quiera participar, pues está abierto para que quien quiera participe. Pero si alguien quiere simplemente hacer el taller y quedarse con él en la casa y no contarnos que lo hizo, también funciona. Está muy abierto para que quien quiera participar participe. Si quiero escribir, solo escribir, o si quiero solo ilustrar. Es ese enlace que les mandé y ahí está precisamente el formulario. Por ahora estamos ahí. Quien quiera participar, digamos, de una manera más activa en el proyecto, si quieren, pueden escribirme al correo que les dejé, que es el correo del semillero, ovni@pascualbravo.edu.com. Bien, excelente. Y tengo una última apreciación, esto es algo como más personal, o sea, cuando estuve escuchando tu presentación, yo soy muy fanática de Alicia en el País de las Maravillas, entonces me resultó muy lindo todo el paralelismo que hicieron,
con elementos o situaciones y personajes de otras cosas. Y yo particularmente leí uno de los libros de Alicia, que tenía una traducción donde abajo daba explicación de muchos personajes que participaban en el libro, con cosas de la vida real de Reino Unido, de la persona que lo creó, de Lewis Carroll, eh, que había tomado de su entorno y las había incorporado en el libro, medio como escondido, digamos, pero bueno, ahí estaba como toda la explicación de cada uno de los nombres de los personajes y de los distintos elementos. ¿Cómo se les ocurrió tomar este libro de ejemplo para desarrollar todo lo demás? Pues esa es una pregunta que no sé, creo que no tiene activada la posibilidad de hablar, pero que fue una decisión de Sara completamente, porque ella fue la que empezó a trabajar con el proyecto. Pero esas decisiones las tomamos a partir de lo que queremos crear. Ella quería hacer una narrativa, originalmente queríamos hacer ella pues, quería enfocarse en un webcómic. Eso terminó siendo algo más grande, pues, desde el contexto narrativo. Pero ella quería hablar sobre los diferentes mundos y el mundo de los sueños. Entonces, ella misma escogió precisamente esas dos obras, primero por ser, pues, muy reconocidas y segundo porque trataban ese tema. Y yo creo que esa es la primera decisión que tiene que entender uno o que tiene que decidir uno cuando se va a meter en este tipo de proyectos, y es definir qué elementos quiero yo incorporar en mi obra y dónde los voy a explorar. Porque si no, esto se vuelve una metodología que no acaba. O sea, ella estuvo tranquilamente investigando y analizando año y medio, y un momento en que ella tuvo que decir y yo le tuve que decir, tiene derecho a que lo deje ahí, porque ella me decía, profe, no, o sea, ¿cuándo acabamos de investigar? Yo, no, 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 ya. O sea, dígame usted cuándo termina su análisis, porque tampoco podemos extendernos. El mapa interactivo podría ser gigante. ¿Cuántas obras de ficción son derivadas o tienen elementos derivados de Alicia en el País de las Maravillas? Pues, y Matrix ya tiene veintitantos años, también tiene un montón de derivados. No solamente en lo narrativo, digamos que estuviéramos pensando en la fotografía o en un problema técnico de cómo hacer efectos visuales, Matrix termina siendo también un referente para ese tipo de cosas. Entonces es escoger, vamos a hacer efectos visuales. Entonces estas son las 4 obras que vamos a analizar para entender de cómo hicieron los efectos visuales para nosotros reproducirlos o llegar a una obra que genere efectos visuales similares. Bien, bueno, muchas gracias, Francisco. Acá Sara también estuvo comentando en el chat, dando como respuesta desde su lugar y compartiendo el mail nuevamente que lo estaban pidiendo. Sí, sí, de repente en el chat quedan medio arriba los datos de contacto, vuélvanlos a colgar, que siempre hay alguien que se olvidó de copiarlos. Pero bueno, sí, Sara te dime. respondió en el chat. Ella dice que inicialmente es porque era una obra que le Claro, gustaba, y como sabía que iba a estar mucho tiempo con ella investigando, entonces dijo algo que me guste para no perderle, tal cual. para no perderle el cariño rápidamente. Excelente, bueno, muchas gracias. Voy a finalizar con Paola, que también tengo algunas preguntas para ella sobre todo lo que estuvo exponiendo. La primera pregunta es, bueno, ya un poco más saliéndonos del contenido en sí, más al trabajo, ¿cómo es el proceso de reclutamiento para alguien que se quiere dedicar, como tu caso, al diseño de catálogos de arte? ¿Se tiene que, no sé, se contrata al diseñador por proyecto o el diseñador ya tiene que estar trabajando en alguna compañía de proyectos editoriales de este estilo? Yo creo que ambas respuestas pueden servir. Yo creo que el diseño editorial, de alguna manera, claro, son libros más específicos, los catálogos de arte, porque hay que tener ciertos conocimientos un poquito más avanzados para poder hacer un catálogo de arte ya más grande. Yo cuando partí, por ejemplo, partí sin saber de libros y empecé con pequeños catálogos de arte, que eran unos catálogos de bolsillo, pero cuando recién salí de la universidad, hace muchos años atrás. Entonces, de alguna manera, el reclutamiento de algún diseñador que se quiera dedicar al diseño editorial, especialmente a los catálogos de arte, también creo que tiene que ver con eso, con tener la motivación de querer aprender también muchísimo con respecto al diseño editorial, pero por otro lado también
no necesariamente tiene que ser alguien que esté trabajando en una editorial y qué sé yo. Hay mucha gente que trabaja independiente, que trabaja freelance y que se dedica a esto. Yo, la verdad, cuando partí trabajando en diseño, no sabía que iba a terminar trabajando en libros. O sea, partí como diseñadora gráfica, diseñando muchas cosas y de a poco me fui metiendo también en temas editoriales, de catálogos de arte. Bueno, y ahí también me estudié un máster también que tenía que ver con edición y industria editoriales, entonces ahí se fueron complementando y creo que eso también tiene que ver con la experiencia que luego alguien quiera trabajar en esto. O sea, cuando, por ejemplo, yo contrato gente para que trabaje conmigo en ciertos libros, a veces son personas que salieron hace poquito de la universidad, pero que sí tienen un interés en el tema editorial. Entonces, creo que las respuestas ahí son súper amplias dependiendo del espíritu que tenga la persona, más que el talento, la constancia. El libro, como decía en la presentación, los libros son de muchos meses de trabajo. Entonces, si uno no tiene una dedicación constante todo el tiempo, también puede ser un poco engorroso. Bien, ¿y crees que tal vez algún estudiante de diseño gráfico que quiere ir a la parte editorial debería hacer alguna especialización en este sector en particular o con lo que se enseña, digamos, en los años de carrera puede salir a la cancha, digamos? Siempre es bueno seguir estudiando, siempre es bueno, o sea, a mí por lo menos me gusta también ir siempre complementando porque siempre van saliendo cosas nuevas, siempre hay cosas que en términos, por ejemplo, de la impresión, en términos del papel, siempre hay cosas que uno tiene que estar actualizado. Creo que o sea, no necesariamente necesitas estudiar sí o sí, porque también hay mucho, pero sí necesitas trabajar en algo que tenga que ver con editorial. Porque cuando uno está en la universidad aprende como la parte teórica, pero la práctica es súper distinta poder manejar y hacer un libro desde cero a lo que significa la teoría en la universidad. Entonces, creo que sí es importante tener práctica, poder hacer libros, poder trabajar un tiempo y luego igual creo que el especializarse, el seguir estudiando, el tomar cursos, el hacer un máster, después un doctorado o lo que sea, creo que siempre te va a complementar y siempre va a servir. O sea, nunca va a restar. Bien, excelente. Y en cuanto a lo que comentaste en un momento de la presentación, viste que estás hablando por partes y hablaste particularmente de la fotografía. Ujú. ¿Tenés como algún pedido especial con el encargado de la fotografía que, no sé, te ayuda a favorecer tu diseño? ¿O ya se te entrega el material, digamos, aprobado y vos con eso diseñás? Ambas. Hay veces Ok. que los libros te llegan, por ejemplo, si trabajo con un museo en específico, hay veces que ya tienen la fotografía y te dicen, esto es lo que hay. Y con esto tienes que armar el libro y ahí, claro, puede que las fotos estén súper bien y que no haya ningún problema, o puede que las fotos no estén tan bien y que haya que hacer mucho ajuste de color y que haya que trabajar un poco más las fotos para equilibrar de alguna manera la obra de arte con lo que yo tengo también en el archivo. Por otro lado, está esa parte, pero por otro lado también a veces me ha tocado tener que contratar fotógrafos donde yo trabajo a la par con ellos. Y que eso es muy interesante porque ahí uno le da conceptualmente lo que uno quiere como fotografía. Qué tipo de detalle, por ejemplo, si tengo algún objeto que tenga algún repujado de plata o lo que sea, que yo le pueda sacar un detalle en específico, o si quiero un grupo de objetos, o si quiero una pintura en específico con un detalle de una pintura, o el fondo que le voy a dar, creo que son especificaciones que también, mientras más uno pueda trabajar directamente con la persona, puede ser mucho mejor, pero no siempre pasa. O sea, a veces uno tiene esa oportunidad de trabajar como hacer la dirección de arte también de la fotografía y a veces te pasan las fotos y ya, y tienes que trabajar con lo que hay. Bien, y siguiendo por ese lado que estabas comentando, ¿se te entrega algún manual de marca o un concepto base por parte de quien encarga el catálogo? ¿O te dan libertad para trabajar? No sé, tal vez vas y visitas el museo o la obra en particular y tomás elementos de la identidad de ahí.
También depende, depende de la institución. Es que claro, porque depende de la institución y depende del tipo de exposición. Hay instituciones que tienen, que son mucho más corporativas en ese sentido, donde, donde sí te obligan a tener ciertos estándares de manual de marca, por ejemplo, en un catálogo de arte que, por ejemplo, tengan todos el mismo, siempre el mismo formato. Entonces, que el tamaño del catálogo en un museo nunca, hay veces que varía, pero hay otros museos que tienen como estándares que te dicen el formato del catálogo tiene que ser de, por ejemplo, 21 por 26 y no te puedes salir de eso. Y hay otros que te dicen, dale, prueba y experimenta con los materiales y juega un poco más con eso. Y por otro lado también hay un temazo que tiene que ver con los logotipos versus el arte, que es como lo que peor choca en el mundo, es como que todos quieren poner sus logotipos en la portada de un libro de arte, un catálogo de arte, y eso al final es como por favor, trata de entender de qué es un catálogo de arte. Entonces, también dependiendo de la institución, hay que trabajar, hay que hacer propuestas para ver cómo convencer a la otra persona de que existen miles de otras maneras de poner los logotipos en la parte de atrás o en la página uno o en el interior o donde sea, y jugar un poco con ellos, porque hay, claro, hay ciertos manuales de marca que son inamovibles y otros que están, que te los dan, pero que uno, si hace buenas propuestas, a veces te encuentran la razón y te dicen, bueno, por esta vez pasa. Entonces, también es súper variable, dependiendo de la institución, dependiendo del artista, dependiendo del museo, la galería. Ahí es súper variable también. Bien, creo que una de las cosas más difíciles del diseñador es consensuar con el cliente y llegar como a un Exacto. punto en común que Sí, los dos total. estén contentos. Sí, total, y aparte igual es como me ha pasado mucho, que es súper distinto a otras disciplinas del diseño. Por ejemplo, tengo amigos que trabajan, por ejemplo, en branding, que tienen como súper consensuado que van a hacer tres, por ejemplo, reuniones de cambios por un logotipo, por ejemplo. En el caso de un libro, yo no tengo como parámetros de decirte, bueno, vamos a tener tres correcciones y nada más, y no puedes hacer ningún cambio más. Es como, va a durar 6 meses el trabajo, va a durar 8 meses el trabajo, y ahí vamos a ir viendo que lo que va surgiendo. Tal cual. Pero Y consensuar es difícil. te hago dos preguntitas más y ya cerramos. Le hice un montón ¿Vale? de preguntas a todos, pero es que es muy interesante todo lo que comenta cada uno. Esto va más que nada en base a lo último que hiciste de tu presentación, que iba como más a la parte de la impresión, ¿no? Ujú. Y el post, y es si se te marca algún presupuesto para determinar el diseño. No me refiero en un valor en específico, sino, por ejemplo, hablabas de que tal vez una producción con a un color o a dos colores, o no sé, con ciertos papeles, o dependiendo la terminación, el acabado de cada uno, si se te marca eso en particular o vos podés también como definirlo y después ya confían en vos. Sí, bueno, también es dependiendo de las instituciones con las que uno trabaje, los presupuestos que ellos también trabajan. Entonces, a veces te dicen, tenemos este monto. ¿Qué crees tú que con este monto podemos hacer? Porque a veces te dicen, tenemos un monto en específico y te dicen, queremos un libro de tapa dura de 400 páginas, con un papel carísimo. Y es como, y yo ya como tengo experiencia en eso, en la primera reunión les digo, mira, con este presupuesto existen estas variaciones y estas opciones de libros que tú puedes hacer. O sea, olvidémonos de la tapa dura, vámonos por tapa blanda, por ejemplo, o el color, lo que tú decías, como voy a hacer un libro a dos colores en vez de hacerlo a todo color, pero en un libro de arte también, si tengo imágenes, es más complejo porque también ahí hay un tema con el color. Pero a veces, claro, teniendo el presupuesto se acotan las posibilidades y también eso es muy interesante y que también en mi investigación con respecto a lo que estoy haciendo ahora en el doctorado, he tenido que hacer muchísimas entrevistas y de las entrevistas que he hecho también ha salido mucho, con muchos diseñadores que se dedican a esto
que cuando existe el factor de presupuesto y de precio, es súper bonito cómo uno puede ser más creativo, porque de alguna manera te limita eh, el presupuesto, pero no la creatividad. O sea, si a mí me dicen que tengo que hacer un libro a un color porque no existe más presupuesto, con un papel que sea muy barato, ¿cómo yo le saco el mayor provecho a algo que es con poco presupuesto? Y por otro lado, hay otro tipo de trabajos que al revés, que tienen mucho presupuesto y que a veces cuando hay muchas posibilidades también es difícil porque es como, tengo todo, puedo hacer con los materiales que quiera y ahí también, y que yo lo he trabajado también muchísimo, que es lo que se llama el libro objeto, que de alguna manera el libro de arte a veces también tiene una experiencia material donde hay un recorrido, donde hay un ritmo, donde hay cosas que aparecen con respecto a las materialidades, las texturas, y eso es súper bonito también, como de alguna manera el libro de arte también tiene esas cosas que cuando se puede tener un poco más de presupuesto o no, también con creatividad, se pueden sacar cosas muy interesantes en el recorrido de un libro de arte con la conceptualidad también que uno le quiera dar. Bien, excelente. Francisco justo estaba levantando la mano, no sé si quiere comentar algo de esto. No, quería hacerle una pregunta a Paola y era precisamente eso último que acabo de decir, ese recorrido que tiene el libro de arte. Ujú. ¿Podría uno entonces entender un proceso como este tipo, pues que es un proceso curatorial que termina con una publicación, como un proceso de investigación-creación? Sí, o sea, absolutamente, absolutamente, pero ahí, claro, dependiendo del tipo de investigación y cuál es el proceso que yo le voy a dar, cuál es el rol que yo voy a tomar en ese libro o en esa publicación. O sea, si yo tengo un proceso de investigación donde tengo un contenido, donde tengo una base y le voy dando cuerpo a esto hasta llegar a un objeto, libro, que tiene ciertas características conceptuales que van vinculadas a la investigación, creo que es la balanza perfecta, como tener una investigación y la publicación sea súper como equilibrada con respecto a lo conceptual, creo que eso es lo más bonito, cuando sale un objeto, libro, que puede ser libro objeto, libro artista también, eso se va un poco más lejos, pero también puede funcionar ahí hay como un match perfecto de cuánta es la investigación que yo doy y cómo lo llevo también a este objeto que de alguna manera le voy a encontrar todo el sentido del mundo. Y ese va a ser el resultado final. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quiere comentar algo más, obviamente lo puedo hacer. Pero bueno, si no, ya damos por terminada la charla. Gracias por responder todas las preguntas que les he hecho a cada uno, como 4 o 5 preguntas. Les quiero comentar también, bueno, que todas las comisiones están siendo grabadas a partir del 2 de septiembre. Lo van a poder visualizar en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC. Y bueno, y con respecto a los certificados, todos los expositores y los participantes del encuentro lo van a poder descargar a partir del 12 de agosto también en nuestra página palermo.edu/semana. Les voy a pedir sí que tengan un segundo la cámara prendida, así hacemos como una foto de cierre final. No nos movemos por un segundo, así no salimos mal. Bueno, genial. Muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere cerrar con algo. Si no, doy por finalizada la charla del día de hoy. Agradecerle, muchas gracias por escucharnos y muy feliz de estar aquí con ustedes. Mil gracias. Sí, también lo mismo, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.